Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Eh, Vamos a comenzar la enseñanza orando. Los invito a todos ustedes a que, bueno, inclinen su rostro, cierren sus ojos y pues entreguemos este tiempo a Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta nueva semana que hoy comienza, Señor. Gracias a tu misericordia, a tu amor y a tu gracia estamos nosotros pudiendo compartir en familia, pudiendo compartir de un nuevo día. Nuestros ojos han sido abiertos porque a ti te ha placido, Señor, y estamos disfrutando de esta nueva semana del año. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por todo aquello que tú estás ordenando, que tú estás formando en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que esta noche seas tú quien reine en nuestros corazones y quien enseñe a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque eh, tú has muerto en la cruz del Calvario, tu Hijo ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados en lugar nuestro, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando todo en este estudio. También te pedimos por aquellas personas que no se han podido conectar o que se van a conectar más en un momento, Señor, te pedimos que aceleres sus pasos y que pongas la inquietud por aprender más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, exhortándonos, enseñándonos y sobre todo guiándonos durante esta enseñanza y toda esta nueva semana. Gracias, Papito, que sea tu Santo Espíritu hablando y yo callando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, el título de nuestra enseñanza de anoche es Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, la referencia que vamos a tener hoy es Marcos 5, 24, 34. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 24 al 34, que en el Evangelio de Marcos se llama La mujer que tocó el manto de Jesús y en otra, en Mateo, se llama La mujer con flujo de sangre, ¿no? Es una historia bastante conocida en realidad. Ya vamos a utilizar la versión Reina Valera, que creo que es la que todos nosotros manejamos, pero vamos a comenzar esta enseñanza con una ilustración. Es una ilustración corta en realidad, ¿no? Un gran escritor ruso llamado León Tolstoy cuenta que una vez estaba caminando por la calle y pasa por el lado de un mendigo. Mete la mano en el bolsillo para darle algo de dinero, pero no encuentra ninguna moneda, ni ningún billete, ni nada. Y se dirige al hombre y le dice, lo siento, hermano, pero no tengo nada para darte. El mendigo, entre lágrimas y risas, le responde, me has dado más de lo que te he pedido. Tú me has llamado hermano. A menudo cuando nosotros caminamos por la ciudad, por cualquiera de nuestras ciudades, eh, vemos mendigos, vemos personas que necesitan, que están sentadas en la calle pidiendo algo de dinero. Esta es la triste realidad de muchas personas de ellas que por diversas situaciones se ven en la necesidad de hacerlo. Aparte de ver esto, también vemos otras personas, las cuales, de todas, muy pocas en realidad, muy pocas personas ayudan con una moneda y otras lo único que les dan a estas personas necesitadas es una mirada de desprecio para luego pasarse de lado. A pesar de que el Señor nos indica en su palabra que nosotros debemos ayudar al necesitado en Isaías 58:10, que dice la palabra del Señor, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y que también a la medida en que nosotros nos preocupemos por ayudar al necesitado, Dios nos va a ayudar. Tal como nos dice Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y también Proverbios 19:17 nos dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Muchas veces, incluso siendo creyentes, le damos muy poca importancia a practicar lo que Dios nos dice mediante su palabra. Algo que es necesario que cada uno de nosotros tomemos en cuenta es que para nuestro Señor Jesucristo, el ayudar al prójimo ha sido uno de los aspectos más importantes durante su ministerio terrenal. Habló en varias oportunidades acerca de la ayuda a los pobres y necesitados. Por ejemplo, podemos ver Lucas 6:38, donde nos dice la palabra, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se la haya agitado y apretado al máximo. Siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Esta orden de parte del Señor es una orden directa, si se dan cuenta, ¿no? Porque incluso cuando habló acerca de los tesoros del cielo más adelante, que ahorita lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, nos vuelve a indicar que debemos hacerlo no por obligación, sino de todo corazón. En Lucas 12, 33, 34, la palabra nos dice, vendan lo que tienen y repartan ese dinero a los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Ahí dice claramente, ¿no? Allí los ladrones no podrán robar ni la polilla destruir, podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Entonces, si estos mandatos que el Señor nos da sobre la ayuda a las personas necesitadas, nosotros, creyentes de Cristo, no cumplimos, estamos siendo desobedientes con el Señor. A veces nos viene el ligero pensamiento de decir, no, pero no sé, él tal vez no necesita, no sé. Si se dan cuenta, en la palabra no dice den a la persona que ustedes vean que no necesita, no, dicen den al necesitado y que el Señor se va a encargar de realmente ver cómo esa persona utiliza su dinero, ¿no? También esto debe ser entre nosotros, los hermanos en Cristo. En Romanos 12:13 nos dice, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Es por eso, hermanos y hermanas, que tenemos que comenzar a practicar todo esto, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de que nosotros practiquemos todo esto? Eso está escrito en Mateo 5:16, en el que dice la palabra, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esto rompe totalmente la idea de todas aquellas personas que van a hacer una obra de ayuda social y se preocupan más por hacerse sacar fotos, publicar en medios y demás cosas, ¿no? No, las buenas acciones que nosotros hagamos, inspirados por el Espíritu Santo, va a servir para que ellos digan, Dios existe. Vale decir que de la misma manera como nosotros actuamos con las personas, Dios va a actuar con nosotros. En Mateo 5:7 lo dice claramente. Felices los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Es necesario que comprendamos, queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros en algún momento también hemos sido mendigos o hemos estado necesitados de ayuda, hablando espiritualmente. Y en ningún momento nuestro Padre Celestial nos ha negado esa ayuda. Nunca se ha hecho el de la vista gorda y nunca se ha pasado de lado. Hoy vamos a ver un relato bastante emocionante y muy hermoso que habla acerca de la necesidad de una persona que ha sufrido durante mucho tiempo por padecer de una condición diferente a todos los demás. Yo quiero que cada uno me acompañe al Evangelio de Marcos 5, 24 al 34, que pueden abrir su Biblia todos. Y en esos versos, en esa cita, vamos a meditar en la palabra de Dios sobre la mujer con flujo de sangre. La historia que vamos a tocar hoy, como les decía, se encuentra en Marcos 5, 24 al 34. La palabra del Señor nos dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y ha gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, digo, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, esta es la historia que hoy vamos a tocar. Podemos comenzar desarrollando el tema y comencemos con el verso 24. Marcos 5:24 dice, la palabra del Señor fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Tenemos que recordar que en esta parte del relato, Jairo, uno de los principales de la sinagoga, en el video veíamos a alguien con sombrerito, ¿no? Él representa a Jairo. Busca a Jesús para que ayude a su hija pequeña, porque su hija pequeña estaba agonizando. Entonces Jesús sale de la casa de Pedro y se dirige a la casa de Jairo y es ahí donde sucede todo esto. En el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esta mujer estaba en una condición desesperante. Su condición la hacía ceremonial y socialmente impura. Y esta era una carga con la cual ella estaba viviendo durante 12 años. Esto era algo que culturalmente provocaba en la vida de aquella persona un impacto social y mucho rechazo. ¿Ya? Este flujo de sangre consistía en un desorden menstrual crónico, un constante flujo de sangre durante más de 12 años. Esta condición seguramente sería muy difícil para cualquier persona, pero para una mujer judía realmente era lo peor. ¿Por qué? Porque afectaba cada una de las áreas de su vida. Les voy a dar algunas cosas que afectaba. Sexualmente, ella no podía ni siquiera tener algún contacto con su esposo. En Levítico 15:24, estamos viendo ahí la imagen de Moisés con la ley, decía, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, sería inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere sería inmundo. ¿No? También maternalmente, esa mujer al tener un flujo constante no podía tener hijos. Como ama de casa, no podía tocar cualquier cosa en su casa. Ella no podía lavar platos, no podía barrer, no podía alzar a sus hijos, no podía echarse, no podía compartir una comida con su familia, no podía realizar ningún tipo de cosa. De acuerdo a Levítico 15:26, decía, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre, ¿no? Eran leyes que tenían los judíos en la ley bastante rígidas, ¿no? Socialmente, inclusive, esta mujer no podía brindar un saludo ni tocar la mano a alguien porque esa persona también era considerada inmunda. Levítico 15:22, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, el que lo tocare sería inmundo hasta la noche. Espiritualmente, a esta mujer no le permitían entrar al templo y físicamente ella estaba agotada y socialmente era una persona desterrada, ¿no? Entonces podemos decir que esta mujer era vista frente a la sociedad como algo inmundo y totalmente desechado. Es por eso que en el video inclusive hemos visto cómo ese hombre la señala, ¿no? Entonces, esa, esa forma en cómo se refleja en el video cómo le ha visto ese hombre a esa mujer por tener flujo de sangre, es la misma forma en cómo ve la gente que no conoce al Señor a cualquier persona necesitada o cualquier mendigo. Por la misma ley de su pueblo, esta mujer si es que se hubiera casado, tendría que divorciarse, ¿ya? Pero debido a su condición, es muy probable que nadie hubiera querido casarse con ella, ¿ya? Ella no podía vivir en la casa con su esposo, como les decíamos, la excluían de toda la sociedad y no podía ponerse ni siquiera en contacto con sus viejos amigos. Ella en realidad no podía participar de los servicios en la sinagoga y ni tampoco de las cortes de mujeres que había en el templo. Podemos continuar en el verso 26.
Y la palabra nos dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella fue a los médicos para ponerse mejor, para tratar de buscar una solución, pero lo único que logró es sufrir más y volverse pobre. Lucas eh, era médico, uno de los seguidores de Cristo. Y él nos da un detalle muy interesante en su evangelio. Dice Lucas 8:43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, está hablando de esto mismo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, ¿no? Entonces, Lucas aquí nos estaba diciendo claramente que él como médico sabía que los cobros de los médicos tranquilamente le han debido tomar todo el dinero que ella tenía y que tenía su familia. Los antiguos rabinos tenían muchas fórmulas distintas para ayudar a una mujer que estaba afligida de esta manera. Ellos tienen una ley o una forma de actuar que se llama el Talmud y sugiere más o menos unas 11 curas para esta condición, ¿ya? Pero esta mujer que había padecido este, mm, este problema durante 12 años, ella había en realidad ha debido probar todo, ¿no? Inclusive muchos de ellos eran tratamientos legítimos, de acuerdo a los judíos, a la ley judía, pero otras eran supersticiones. Entre sus supersticiones tenían llevar un lienzo, llevar en un lienzo las cenizas de un huevo de avestruz, tomar goma de Alejandría, de alumbre, Hortensis Corcus, tomaban cebollas persas, las ponían en un lugar donde se encuentren dos caminos y le daban una copa para que tome y luego dejaban que ella venga, alguien venga detrás de ella y la asuste, un montón de supersticiones que ellos tenían. Esto me ha hecho mucho recuerdo a la gente que sigue haciendo cosas en Año Nuevo, ¿no? Comer uvitas y todo para que le vaya bien, ¿no? Era algo parecido, ¿no? En realidad las equivocaciones, si podemos ver, y el enemigo es muy sutil y pone equivocaciones y supersticiones eh, en todo ámbito cultural, ¿no? La verdad, tenemos que entender algo, que la verdad cuando una persona ha probado todo, no le importa hacer lo que tenga que hacer para tratar de encontrar la cura, ¿no? Entonces, la primera enseñanza de la noche nos viene aquí, ¿no? Eh, este tipo de cosas de ir a supersticiones y demás, sucede cuando una persona vive confiando más en la creación que en el creador. Nosotros culturalmente podemos ver alrededor y tenemos un montón de ejemplos. A las citas, carnavales, muchas cosas. Tu patita de conejo en el bolsillo, tu dólar en la billetera, comer uvitas en Año Nuevo, que agarrar maletas para viajar, un montón de cosas que van totalmente en contra de Dios, ¿no? Entonces, cuando en este verso también nos habla de que ella había gastado todo lo que tenía, ella había, como les decía, había llevado todos sus ahorros financieros tratando de encontrar la sanidad a su cuerpo, pero su cuerpo cada vez empeoraba, porque aquí dice, antes le iba peor, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que a pesar de que ella insistía en utilizar muchos métodos y en visitar muchos médicos para curarse de esta situación, la situación iba empeorando, se iba agravando, ¿no? Entonces ella tal vez se levantaba cada día sufriendo, cada día llorando y pidiéndole a Dios que realmente le ayude a soportar esto. Ustedes saben que cuando una persona está enferma hoy en día, ellos a menudo acuden a diferentes médicos y gastan mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Pero a veces lo único que logran es lo mismo que esta mujer, sufrir muchas circunstancias con muchos médicos, ¿no? A ver, tal como dice aquí en el principio del verso, y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿no? Entonces, mucho más cuando, aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que la enfermedad física es algo momentáneo en realidad, porque nosotros sabemos que en la vida eterna ya no vamos a estar con eso, pero cuando alguien está enfermo del alma, eh, va buscando diferentes tipos de médicos, ¿no? Ahora yo más o menos decía, a veces buscas al médico del entretenimiento, pero no encuentras la cura. Puedes buscar al doctor del éxito, ¿no? Que te diga que vas a ser exitoso y que no te va a faltar nada en la vida, pero él no te ayuda a largo plazo porque te viene una caída y no sabes qué hacer, ¿no? También muchos tratan de, cuando están enfermos del alma, tratan
de buscar al doctor placer, ¿no? En cuanto a placer sexual, a placer en drogas, en alcoholismo y en muchas cosas. Otros buscan al doctor autoayuda, ¿no? Yo no, yo puedo ayudarme solo, no necesito de nadie. Y otras personas buscan al doctor religión, ¿no? Que en realidad no trae ningún tipo de sanidad real, pero ese doctor religioso lo único que te dice, pon velitas, peregrina, haz estito y Dios te va a aceptar, ¿no? Cuando es totalmente diferente. El único doctor que puede curar la enfermedad del alma es Jesús. Tal vez algunos de nosotros, hermanos y queridas hermanas, no tenemos una situación física como la de esta mujer, pero les aseguro que sí hemos tenido algo mucho más duro y mucho más peligroso que una situación de enfermedad. Cada uno de nosotros frente a Dios hemos estado como esta mujer. Algunos 12 años, otros mucho más tiempo. Hemos estado llenos de pecado, guiados por nuestros deseos, viviendo la vida sin sentido y sufriendo porque sentíamos que teníamos un vacío que no lo podíamos llenar con nada. Sentíamos que lo estábamos perdiendo todo y que no había solución. Y lo más triste es que todos nosotros estábamos ciegos sin poder ver lo que hacíamos mal. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto me traía un recuerdo bastante interesante, ¿no? Eh, Hace muchos años atrás, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes les dan una moneda a una persona que saben que es alcohólica en la calle o algo, ellos te dicen Dios te bendiga. Oímos hablar de Jesús. Tal vez ellos no entienden lo que están diciendo, pero ellos te dicen, ¿no? Entonces, esta mujer escucha acerca de todas las maravillas que estaba haciendo Jesús, porque hasta entonces Jesús había sacado espíritus inmundos de hombres y había sanado muchas personas. Este, hermanos y hermanas, es el primer momento que no solamente ha cambiado la vida de esta mujer, también ha cambiado nuestras vidas, porque como les decía hace un momento, de alguna manera siempre hemos escuchado hablar de Jesús. Cuando nos subíamos a un micro, había ahí un Dios te ama. Al dar una moneda a una persona necesitada, te dice Dios te bendiga. Por medio de nuestros padres que alguna vez nos han hablado, hermanos, cualquier familiar, al pasar por las calles, cuando escuchamos a nuestros hermanos evangelistas, hermanos muy valientes que se exponen ante el maltrato y el miramiento de muchas personas y que están con un parlante o un megáfono predicando de Dios y predicando a Dios. Entonces, Dios ve la forma de tocar nuestra puerta cada día. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ella toma la decisión de seguirlo. Ella toma la decisión de ir a su encuentro. Ella escucha que la única salida estaba en Jesús y decide ir detrás de él para buscar la solución a esa enfermedad que le estaba destrozando, que estaba destrozando su vida. Ella solamente necesitaba hacer una cosa muy simple, tocar el borde del manto de Jesús. Y esta es una historia muy, muy parecida a la nuestra. En esta parte también dice, y tocó su manto. Esto significa que en realidad ella ha tocado uno de los bordes de los vestidos externos que utilizaban todos los judíos. Cada judío, para que ustedes sepan, cada judío devoto utilizaba un manto externo con 4 borlas en ellos, como estamos viendo en la imagen del fondo. Ustedes han visto, ¿no? En el video lo que toca esa borla, ¿sí? Cada una de estas borlas estaba ubicada en 4 extremos, en cada esquina del traje de los judíos. Estas borlas se utilizaban en obediencia a un mandamiento que había en Números 15, 38, 40. Vendan todo lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Hace ratito hemos leído eso, ¿se acuerdan? Allí
diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. Es para que los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor y para que no actúen de acuerdo con sus deseos y pasiones ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandatos y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Los ladrones no podrán robar ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, ¿no? Aquí estamos viendo en el lado derecho de nuestras pantallas que esos flecos les recordaban el cumplir los mandamientos del Señor y que ellos no debían actuar conforme a sus deseos y pasiones ni ser desleales con Dios. Entonces, estas eran para indicar a los demás y como recordatorio para ellos mismos que el que portaba esos flecos, ¿no es cierto? Era una persona, era un miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Ahora continuamos al verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa y debido a que ella era ceremonialmente impura y sería condenada si tocaba a Jesús o aún estuviera entre la multitud que apretaba a Jesús, ella quería. Alguien está con su micrófono activado, por favor, hermanos, si pueden cortarlo. Ella, como les decía, quería hacer esto en secreto. Ella en realidad no le pediría abiertamente a Jesús que la sane, pero ella únicamente ha debido pensar, si solamente toco el manto, voy a ser salva, voy a ser libre de esta atadura que tengo, de este dolor que tengo, ¿no? Eso nos muestra que cuando se tiene confianza en Jesucristo, no todo está perdido. Es por eso que Hebreos 11:1 nos dice claramente en la palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La mujer del flujo de sangre tenía la confianza de que Jesucristo podía hacer algo por ella. Esta mujer llega donde estaba Jesús. Él estaba completamente rodeado de gente porque se dirigía, como les decía, a casa de Jairo, un alto oficial de la sinagoga, para ayudar a la hija de Jairo que estaba agonizando. Jairo, es muy probable que era, quizás era el hombre más importante de esa comunidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta clave para entender, cuál ha sido la magnitud de lo que ha pasado con esta mujer. ¿Qué posibilidades existían de que esta mujer, considerada lo peor o lo más vil e impuro, interrumpa algo tan importante como ayudar a la hija de un alto oficial para ser ayudada? Y tenemos que darnos otra pregunta, ¿cuál era la probabilidad de que sobreviviera si no se arriesgaba a hacer algo mientras pasaba Jesús? La respuesta es clara. Ella tenía muy pocas posibilidades de ser ayudada y casi ninguna probabilidad de sobrevivir. Y yo les quiero hacer una pregunta esta noche en nuestro caso. ¿Qué probabilidad teníamos de poder salir de la esclavitud del pecado que estaba destruyendo nuestras vidas sin Jesús? La respuesta es demasiado clara. No teníamos ninguna probabilidad. Esta mujer dice, si tan solo tocare el manto del Señor, seré salva. Esa era una decisión, si se dan cuenta, un poco temeraria, ¿no? Para tocarlo, ella tenía que tocar gente. Y si alguno de ellos la reconocía, todo estaba perdido, pero no le quedaba ninguna otra opción. ¿Por qué? Porque ella ya no tenía dinero, no tenía influencia, no tenía amigos, no tenía solución, no tenía nada. Lo único que esta mujer tenía era una fe, y una fe radical en Jesús, en que Jesús podía sanarla y ella tenía la esperanza de que Él lo haría. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dentro de nosotros existe un pensamiento firme de fe y una esperanza sublime. No tenemos nada para dar y lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro dolor. Vámonos al verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando esta mujer impura tocó a Jesús, en realidad esto debería ser impuro a él, lo debería ser impuro. Pero debido a la naturaleza divina de Jesús, debido a que Jesús es Dios y el poder de Dios estaba con él, entonces eso no ha sido lo que ha ocurrido. Cuando ella toca el manto de Jesús, toca la borla del manto de Jesús, Jesús no es hecho impuro, sino más bien la mujer es hecha sana. Es igual, hermano y hermana, que cuando nosotros venimos a Jesús con nuestro pecado y se lo dejamos a Él, esto no lo hace a Él un pecador, sino más bien nos hace limpios a nosotros porque hemos entregado la carga que tanto teníamos. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Un teólogo llamado Robertson, de apellido Robertson, dice que Jesús dijo de una manera más literal, ¿quién me tocó en mis vestidos? Entonces, la meta de esta mujer no era tocar el vestido o la vestimenta de Jesús. Esa vestimenta solamente era una parte de Jesús, la cual ella podía tocar. Debido a que esta mujer estaba avergonzada y pensaba que su impureza no iba a dejar que los demás le permitan que ella toque a Jesús, entonces ella trata de hacerlo en secreto, pero Dios a menudo trae todas sus obras hacia lo descubierto, aun cuando esto quiera comenzar en secreto. Es por eso que Jesús aquí dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? No era para avergonzarla, no era para que la castiguen, sino era simplemente para que la obra que Dios estaba a punto de hacer, que Jesús estaba a punto de hacer, salga a descubierto y la gente lo vea. Verso 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Para qué? Para el beneficio de esa persona, no porque él no supiera quién era esa persona. No sé si se han dado cuenta, pero en el video que hemos visto, Jesús la mira y sabe que es ella, pero quiere que ella sea sincera con él y que le diga yo fui. Los discípulos estaban asombrados de que Jesús hiciera esta pregunta y responden de esta manera como en el verso 31, pero los discípulos no entendían la diferencia entre tener un contacto casual con Jesús y entre alcanzarlo para tocar su corazón con fe. Quiero hacerte una pregunta muy importante esta noche. ¿Tú tienes un contacto casual con Dios? Algo que dura algunos momentos solamente o que te acuerdas de vez en cuando, ¿o realmente tienes fe en Cristo, que te ayuda a vivir constantemente y que tú vives de acuerdo a lo que crees? Podemos imaginar a alguien que debido a la opresión de esta multitud chocaba con Jesús. ¿Han visto ustedes que era un montón de gente que estaba presionando a Jesús y sus discípulos trataban un poco de cuidarlo, ¿no? Pero había mucha gente que chocaba con Jesús. Cuando el milagro, cuando él ha preguntado, tranquilamente algunos de ellos podían decir, yo fui el que choqué contigo, yo te he tocado, pero ellos no iban a ser sanos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Hay una diferencia muy grande entre chocar con Jesús aquí y allá y tocar su corazón por medio de la fe. Puedes venir a la iglesia semana tras semana y chocar con Jesús, tener un contacto con Jesús, casual. Y eso no es lo mismo que ir y tocar el corazón de Dios con adoración, con alabanza y con agradecimiento. Muchos pueden presionar a Jesús, pero pocos realmente lo tocan con fe. Entre medio de esa gran multitud que seguía a Jesús, muchas personas lo seguían por curiosidad, porque Jesús les hiciera un milagro, aún sin creer en él. Y había otro tanto de personas que lo seguían porque él les iba a dar de comer. Esta gente estaba actuando de esta forma, lo estaba apretando, lo estaba presionando para que Jesús haga lo que ellos quieren.
Y es triste, es muy triste ver la realidad de esto. En estos tiempos, inclusive, que estamos viviendo, hay gente que le sigue de esta manera. Aún creen que pueden doblar la voluntad de Dios y que Dios va a hacer lo que ellos quieren. En este tiempo hemos escuchado mucho lo del yo declaro, yo decreto. Si hubiera sido así tan sencillo, ellos están creando dioses de sí mismo. Yo declaro que soy sano, yo decreto que me va a ir bien, yo declaro. Yo les digo una cosa, si fuera así la situación, entonces, ¿por qué esta mujer ha ido a tocar la borla del manto de Jesús? ¿Por qué otros le han dicho? ¿Por qué Jesús les decía, ¿quieres ser sano? Sí, eres sano, sé sano. Nosotros no somos Dios, solo Dios tiene y todo se mueve bajo su voluntad. Estamos viendo en estos tiempos inclusive que hay gente que se acerca a Jesús solamente cuando tiene una necesidad y cuando hay un tiempo de tormenta. Esas personas no confían en Jesús cuando ya pasa su necesidad y lo único que hacen es olvidarse de él. Ellos apretan o ellos presionan a Jesús porque no confían en él. Apretar o presionar a Jesús es no confiar en él, es seguirlo solamente por interés. No necesitamos presionar a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús con fe. Un fiel servidor de Cristo no lo presiona, toca su corazón con amor y con obediencia, con ofrenda de gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Inclusive en los tiempos malos, cuando nosotros confiamos en Él, lo seguimos amando, no dudamos del amor y la obediencia. Yo les pregunto ahora algo, si Dios te quitara todo lo que tienes, ¿seguirías con Cristo? Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Porque cuando realmente viene el tiempo malo y nosotros seguimos amando a Dios con el mismo amor, seguimos obedeciendo a Dios y seguimos agradecidos incluso por lo que tal vez para nosotros no es tan bueno, reconocemos que Dios es soberano en nuestras vidas. Solo cuando tocamos su corazón entendemos que somos seres necesitados de Dios. Y en ese momento recibimos la verdadera liberación. Sigamos en el verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Esto era antes de que esta mujer se revelara a sí misma. Jesús ya sabía quién le había tocado y quién había recibido sanidad, tal como lo hace ahora. Cristo solamente quería que esa mujer sea sincera y le diga, necesito de ti, necesito tu libertad y necesito que no solamente sanes mi cuerpo, sino que sanes mi alma, sanes lo que soy. Te hago una pregunta importante, hermano y hermana. ¿Le dijiste a Jesús que necesitas de él? ¿Que necesitas que sane tu alma? Le has dicho, Señor, estoy peleando con este pecado más de 12 años en mi vida. Necesito de ti. Señor, si tan solo tocar el borde de tu manto, sé que tú me sacarías de esta esclavitud con la que lucho. ¿Has sido sincero con Dios? Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró por delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús hizo que ella pasara por todo esto, aunque él sabía quién era él y ella sabía quién era él. Ella comienza a temer y a temblar porque la cultura de ese tiempo era muy rígida en esos casos. Jesús lo hace para que ella sepa que estaba sana. Es cierto que Marcos en este relato nos dice que ella ha sentido en el cuerpo que ella estaba sana de ese azote, pero esta mujer era como cualquier otra persona. Tal vez pronto ella iba a dudar o temer, se iba a preguntar si eso era realidad, si estaba sana en realidad. Ella se iba a preguntar cuándo es y si esa enfermedad podía regresar.
porque es parte de nuestra naturaleza. Pero Jesús le dice, ve en paz, queda sana de tu azote. Jesús la llama para que ella pudiera saber de una manera absoluta que ella en realidad estaba sanada, estaba sana. Jesús lo hace también para que los demás sepan que ella estaba sana. Esta mujer tenía una enfermedad que nadie podía ver. Ella era una marginada de la sociedad. Iba a sonar muy sospechoso para muchos si ella solamente anunciaba que era sana. Los demás tal vez iban a pensar que ella estaba inventando eso para que sea considerada limpia en la sociedad. Pero Jesús la llama para que los demás sepan que ella absolutamente estaba sanada, estaba sana. Jesús también lo hace para que ella sepa por qué ella fue hecha sana, porque le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Le muestra a la mujer que en realidad no ha sido tocar el manto de Jesús lo que la ha sanado, algo de superstición que tenía la vestimenta de Jesús. No, que lo que la había sanado era la fe en Jesús y lo que Jesús podía hacer por ella. Esta noche también quiero decirte eso a ti, hermano. Lo que te va a hacer libre de todas las circunstancias que estás viviendo, de las luchas que estás teniendo, no es hacer un rito religioso. Es confiar en que Cristo puede hacerlo por ti, es dejar las cosas en manos de Cristo y tú solamente hacer lo que debes hacer, orar y pedirle al Señor. Jesús también ha hecho que esta mujer se ponga delante de él y le diga toda la verdad, porque no quería que ella pensara que le ha robado una bendición. Jesús quería que la vea de nuevo a sus ojos. Ella no se había robado nada, ella lo había recibido por fe. Y Jesús quería que ella sepa esto. Jesús lo hizo para que Jairo, que estaba esperando ahí para que Jesús vaya a ver a su hija que estaba agonizando, pueda ver la fe de esta mujer y para que él también se anime en cuanto a su hija. Jesús la llama para animar a muchas otras personas en su fe. Jesús también lo hace porque quería bendecirla de una manera especial. ¿Por qué? Porque él la llama hija. Jesús no había llamado a ninguna otra persona por ese nombre. Jesús quería que ella pase adelante y escuche este nombre especial de ternura. Cuando Jesús nos llama adelante es porque Él tiene algo especial para darnos. Esto puede parecer algo cruel, porque muchos pueden decir, pero la ha expuesto frente a la sociedad, pero en realidad era algo noble. La envía a su casa con la idea más correcta acerca de Jesús. Ella nunca diría, la borla de ese vestido me ha sanado. Ella siempre diría, esto ha sido obra de Dios por medio de Jesús. Jesús muchas veces nos puede pedir como creyentes que nosotros hagamos cosas que tal vez a nosotros nos parecen vergonzosas y nos pone igual a temer y temblar igual que esta mujer. Pero Él no nos pide que la hagamos para avergonzarnos, sino porque hay un propósito más alto, aunque nosotros no podamos verlo. Pero si aún sabiendo que eso nos va a traer vergüenza, pero va a ser para dar el honor y la gloria a Cristo, nosotros evadimos esa vergüenza, tengo algo muy triste que decirles. Aún su Dios es el orgullo. Estamos más enamorados de nosotros mismos y de nuestra propia imagen de lo que estamos enamorados de Jesús. Aquí dice que la mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando nosotros venimos a Jesús, vamos a Jesús, tenemos que contarle toda la verdad acerca de nuestro pecado, porque venimos a él como el gran médico que es. Y él pregunta, ¿cuál es tu problema? Entonces puedes contarle todo, no olvides contarle todo. Tenemos que contarle toda la verdad acerca de todo lo que estamos padeciendo, porque a Jesús le importa saber que sus hijos, a Dios le importa saber que sus hijos tienen el dolor y quieren saber cuál es el dolor. Entonces, hermano y hermana, no tengas miedo de decirle tu dolor. También tenemos que contarle toda la verdad sobre todo lo que hemos intentado para hacer
para buscar la cura, ese es nuestro problema. Y sobre todo, tenemos que contarle sobre todas las esperanzas que nosotros tenemos, porque Dios quiere saber lo que Él puede hacer por nosotros. Vámonos al último verso. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todo este hecho es tan maravilloso, hermanos y hermanas, que los cristianos que vinieron después de ninguna manera han podido volver esta historia más bonita o embellecerla. Algunos decían que el nombre de esta mujer era Berenice, otros decían que era Verónica. Inclusive habían personas que decían que fuera de la puerta de la casa de esta mujer había una estatua de ella adorándose delante de Jesús. Y al pie de la estatua había una planta que crecía, la cual según ellos, igual convirtiendo en superstición, sanaba enfermedades. La fe que esta mujer había puesto en Jesús ha sido respondida, porque ella ha sido sincera, porque ella ha sido clara, porque ella ha reconocido lo que era frente a Dios, porque ella ha reconocido que necesitaba de Jesús. En medio de todo esto que ha sucedido con la mujer con flujo de sangre, yo digo, pobrecito el Jairo, ¿no? Porque su hija estaba acostada y estaba enferma en su casa y su vida se estaba terminando. Tal vez para él ha sido un momento muy duro y tal vez ver que Jesús estaba tomando el tiempo para ministrar a esta mujer mientras su hija sufría. Pero hay algo muy claro, Dios nunca es lento, pero a menudo parece que es lento cuando nosotros estamos sufriendo por algo y perdemos la fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estoy sufriendo esto, Dios no me ayuda? Estamos perdiendo la fe y estamos sufriendo porque no hemos depositado la fe en quien deberíamos confiar. Aquella mujer sufría desde hace 12 años este flujo de sangre, ha sentido la ternura y el amor de Dios, porque Jesús la llama hija. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Esta es la única ocasión en la cual Jesús le dice, hija, a una mujer hasta ese momento. Imagine la sensación que le ha podido haber provocado. Aquí hay algo muy claro. ¿Será que esta mujer ha podido recordar la última vez que ha recibido una palabra de afecto? ¿Será que esta mujer recuerda la última vez que con ojos de amor alguien la ha mirado fijamente? Para la persona que es amada, una palabra de afecto es una migaja. Pero para la persona que está hambrienta de amor, una palabra de afecto puede ser un banquete. Jesús le ha dado un banquete a esta mujer. Estaba enferma 12 años. No importa, hermano y hermana, cuál sea tu condición. Pero si tocas el corazón de Jesús, Él te va a dar mucho más ese milagro físico que tal vez tú ahora le estás pidiendo. Dios te va a dar un banquete lleno de amor, de ternura, de misericordia, de compasión. Y nos ha dado ya lo más importante, que es la salvación. A Dios lo que le agrada es que nosotros aprendamos a confiar en Él, aunque todo se haya dado la vuelta. Cuando se ha confiado, había una barca en el mar y las aguas se han calmado. Cuando se ha confiado en Jesús, cuando se ha confiado en Dios, soldados han ido marchando, los soldados del ejército de Dios alrededor de la ciudad de Jericó, y esta ciudad se ha derrumbado. Cuando se ha confiado, Moisés ha levantado una vara y el mar se ha dividido. Esta mujer, cuando ha tocado el manto de Jesús y ha confiado en él,
ha alcanzado la salvación de Dios. Hermanos y hermanas, es bueno reconocer que la condición de esta mujer es nuestra condición sin Cristo. Una vida llena de sufrimiento, llena de dolor, sin saber qué hacer, vagando en medio de los placeres del mundo, sin poder encontrar ningún tipo de solución. Cuando nosotros tocamos el corazón de Cristo con nuestra fe, Él nos pide que reconozcamos quiénes somos sin Él, para luego, por medio de su amor y misericordia y gracia, llevarnos a ser las personas que solo Él desea que seamos. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos dado la llave de nuestra vida y la llave de nuestro corazón. Y Él nos ha dicho, hijo, hija, fe te ha salvado. Quiero animar, hermanos y hermanas, a que rindan cuentas con Dios. Rindan cuentas a Dios. Si tú esta noche no lo conoces como tu Señor y Salvador, ten un encuentro real con Dios. Pídele, dile, yo creo en que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Señor, te necesito. Nada sin ti. Quiero que esta noche todos nosotros nos comprometamos a orar por la conversión de una persona. Conozcamos que está en algún tipo de sufrimiento durante este tiempo. Les pido que oremos toda esta semana y le pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de hablar con esa persona para que ella conozca de Cristo. Si no, bueno, esta noche vamos a orar primero por la salud de nuestra hermana Juanita, ya que es la esposa de nuestro hermano Hugo, que está con algunos problemas de salud en estos días. Y le vamos a pedir al Señor que también les ayude, ¿no? Porque está con varias molestias. Y por otra parte, vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo tan lindo que hemos tenido, ¿no? De enseñanza. Ya, les invito a cada uno de ustedes a que me acompañen en oración. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza, papito. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Pedimos que pongas ese corazón, ese tipo de fe en nosotros también. Que reconozcamos y que realmente pensemos en que solo tú eres nuestra salida, solo tú eres la persona que puede ayudarnos, Señor. Que te necesitamos, Señor. Queremos decirte junto a mis hermanos que te necesitamos. Que necesitamos que tú estés en cada área de nuestras vidas. Gracias, papito, porque nos enseñas mediante tu palabra y nuestra fe se fortalece, Señor. Te pedimos que esta fe que le estamos aprendiendo hoy también la practiquemos, Señor. Así como tú has actuado en la enfermedad de esa mujer y le has dado salvación. Y en esta noche queremos pedirte por la enfermedad de nuestra hermana Juanita, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú actuando sobre ella, Señora, no permitiendo que tenga dolor, Señor, sino más bien siendo tú reinando sobre ese dolor. Y si este es un método que tú estás utilizando para enseñarle alguna cosa, Señor, te pedimos misericordia sobre su vida, Señor, y sobre la vida de nuestro hermano Hugo. Te pedimos que les des tranquilidad, que sobre todo encuentren cuál es el problema que está teniendo de salud y que seas tú el médico de médicos sanándola, Señor, que también seas tú tocando el pensamiento, el conocimiento de los médicos que le están tratando, Señor, y que los traten conforme a lo que son unos hijos de Dios, Señor. Te pedimos también por todas aquellas personas que en el grupo tal vez tienen algún problema o algún familiar de las personas que están conectadas tiene algún problema de salud, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en medio de todo eso, que cada célula de su cuerpo sea restaurada, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús todo esto y te pedimos que todo esto se haga de acuerdo a tu voluntad y conforme a lo que tú tienes planeado para nosotros. Gracias, papito, por este estudio y gracias por todo lo que eh, estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, Adulam queridos hermanos, Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.